Mi nombre es Maite Rufo, soy la directora de Calor y Frío y vamos a estar aquí pues un ratito charlando con vosotros con estos increíbles contertulios que os voy a presentar ahora. Él es Antoni Ruiz, va a estar conmigo comoderando esta mesa redonda. Calor y Frío, para los que no lo sepáis, es un portal sectorial con más de 4 millones de lectores al año. Y fuimos hace 2 años promotores de una idea en la que nos apoyaron asociaciones, fabricantes, todo el sector para poner en valor la comunidad instalador, la profesión de instalador. Realmente vimos una deficiencia en lo que es la imagen que se tiene de la profesión de instalador y decidimos intentar hacer desde la comunicación digital, que es lo que sabemos hacer, una campaña que ponga en valor esta profesión. Los fabricantes hacen sus campañas, los distribuidores hacen las suyas, pero nos pareció que a los instaladores les podía venir muy bien poner en valor su profesión a través de un medio de comunicación. Hoy estamos aquí para hablar precisamente de eso, de la profesión de instalador. Y me gustaría presentaros a los contertulios que tenemos aquí. Él es Kiko Llanos, de Instalaciones Llanos, y es un instalador que tiene todas sus certificaciones, trabaja en el ámbito de Extremadura, Badajoz y creo que Cáceres también, sobre todo en climatización, más calderas que aire acondicionado, pero bueno, también entrando en ese mundo. Sí, hacemos un poco de todo, aunque lo que más tocamos es el calor. El calor. Y bueno, antes comentando, tocar el calor y las renovables y la electricidad y pues bueno, una cantidad de ámbitos que ya sabéis que hoy en día se van entremezclando. Ella es Raquel, de Gremisat, gerente de Gremisat. También sois instaladores y sois servicio técnico oficial, sois un SAT también. Más de 20 años trabajando en el sector, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Y bueno, pues viene a contarnos un poco esa experiencia como instaladora también en unos años en los que la profesión ha cambiado mucho. Ella es Inma Peiró. Es directora, la conocéis todos, ella es directora general de Agrenda. Gracias, Inma, por venir hoy aquí. Muchas gracias, Maite. Mucho que decir, no solo como asociación, sino también de normativa, de relevo generacional, estudios que tienen sobre la profesión y la juventud, y nos va a contar un poquito todo esto. Ella es ingeniera industrial, hablábamos antes también que tiene sus carnés, sus certificaciones de instaladora, con lo cual no solo es hablar desde la dirección de una asociación, sino conociendo desde abajo la profesión. Y vamos a seguir, si quieres, Antoni, presentas a los 3 representantes de la distribución, que nos parecía que era fundamental. Damos las gracias a una por tener la deferencia con esta comunidad instalador, por estar aquí y permitirnos hablar de la profesión a un elenco muy heterogéneo. Podíamos hablar de la profesión solo con instaladores o solo con fabricantes, pero la idea es estar un poco hablando todos. Él es Ramón, Sí. Ramón Ullés. Correcto, de Almacenes Eléctricos Madrileños, de AEMSIS, distribuidor de la parte eléctrica, radicado aquí en Madrid y socio de AUNA. Estáis ubicados en Coslada, más de 16.000 metros cuadrados y presencia internacional. Sí, correcto. Es verdad que tenemos en Perú también, en Lima, un centro de producción de... A mí me resulta muy interesante porque, por ejemplo, desde la distribución vosotros tenéis también, en colaboración con el Ayuntamiento de Coslada y a través de la Concejalía de Empleo, una escuela, ¿no? Una formación, no sé cómo llamarlo, pero ¿qué tenéis? Sí, bueno, es correcto. Es cierto que a raíz de la crisis o en el momento en el que un poco pues empieza a pasar, hablamos de 2012, 2013, nuestra capacidad para empezar a crecer pues es evidente, pero nos cuesta mucho, ¿no? encontrar gente. Y bueno, pues una posible salida era acudir al mercado, pero quizá la escuela de formación, generar nosotros, no cantera, y formar a personas, pues quizá entendíamos que era la mejor manera pues de garantizar el futuro comercial de la compañía. Y desde entonces, pues bueno, pues es una escuela tanto sobre todo a nivel interna, pero también, por supuesto, que con clientes. Tenemos un acuerdo con Coslada, que es donde estamos radicados, para poder pues tratar de identificar, ¿no? candidatos y gente que quiera incorporarse al sector, pues principalmente, como es lógico en nuestro caso, la distribución. Muy bien.
Siguiendo, pues tenemos a Víctor Burón. Él es director financiero, administrativo del Grupo Electromercantil. Correcto. Bienvenido. Electromercantil es un grupo que nace en 2016. La sede está en Leganés. Y la zona de influencia es fundamentalmente en el mercado extremeño, donde tenemos 4 delegaciones operativas, y la zona centro de Madrid. Somos un distribuidor, nos dedicamos a la parte eléctrica con la marca Electromercantil, pero también a la parte de FCC, de agua, con la marca Termomercantil. Y bueno, operamos. Creo que tenéis un centro que se llama CEREM. Tenemos un centro de CEREM. Es un proyecto sumamente interesante, un poco en línea con lo que comentaba Ramón, sensibles a la necesidad del mercado, a la aceleración tecnológica y de necesidad de conocimiento del instalador constante. Pues nos preocupa muy mucho el generar a futuro cantera de gente formada técnicamente. Entonces CEREM es un centro regional de formación en Extremadura. En un logístico hay una superficie de aula de formación donde en un convenio con la Junta de Extremadura pues formamos a nivel técnico a gente joven que quiera desarrollar la profesión en materias de candente necesidad actual, como puede ser el mundo de la aerotermia, como puede ser el autoconsumo. Y lo que pretendemos con ese acuerdo es generar para el instalador nueva plantilla, nueva gente formada, que en un concierto conjunto de Extremadura pues pueda dotar de plantilla. Luego nos explicas un poco más. Interesantísima iniciativa. Y por último, no menos importante, Miguel Ángel Abad, que es gerente y propietario de J. Abad. Y explícanos. Posiblemente el último y el peor. ¿Por qué? No, al contrario. Bueno, los últimos son los mejores. Entre otras cosas porque no tenemos centro de formación. Bien, bueno. Tenemos una asociación provincial en Madrid sensacional que tiene un centro de formación que nos nutre de personal y sobre todo la formación. Yo creo que lo importante aquí es empezar cuanto antes, si queréis, con los temas. Yo creo que como distribuidor llevamos muchísimos años en la zona centro. Tenemos 6 puntos de venta en Madrid, más un punto de venta en Valladolid y un punto de venta en Talavera de la Reina. Y bueno, nuestro origen venimos de vender o de comercializar tubo de cobre. En nuestro nombre sigue estando la expresión tubo de cobre, y aun cuando en estos momentos no es ni el elemento ni el producto principal en el campo de las instalaciones, pues yo creo que es de bien nacidos ser agradecidos. A nosotros nos permitió estar en el mundo de la distribución la tubería de cobre y desde ahí dar el paso al resto de los temas. Pues muy interesante. Yo creo que vamos a lanzar la jornada porque el canal de distribución es importantísimo, le da mucho valor a ese sector y yo creo que Maite lo ha arrancado con acierto. Vamos por ahí. La pregunta es obligada, un poco para todos. No hay orden de intervención. Os daremos bastante tiempo para charlar de la profesión de instalador con vosotros, o sea que en un ratito lanzaremos preguntas. Pero la primera pregunta es ¿cómo ha cambiado la profesión de instalador? Todos lleváis muchísimos años. Empezará Inma, luego los demás cuando queráis intervenir, pero esos cambios, ¿no? Si nos ponemos en hace 20 años, Raquel decía, pues hace 20 años, Kiko, no sé cuántos años llevabas. Desde el 90, pues del 90 al 2022, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la profesión? Bueno, pues empiezo yo, gracias Maite. Bueno, Maite, soy ingeniero técnico industrial, yo reivindico que yo soy también estudiante de formación profesional, de grado de electricidad, que yo empecé con 14 años estudiando FP, hace más de 20 años ya. Y bueno, el sector, ¿cómo ha cambiado? Bueno, Agremia actualmente representa a 2.065 empresas esta mañana en la Comunidad de Madrid. Llevo también bastantes años y comentar que las empresas, cuando yo llegué a la asociación, eran empresas que se dedicaban a una única actividad. Teníamos empresas que hacían gas, o las que hacían calefacción, o las que hacían clima, o las que hacían electricidad, las menos. Y actualmente las empresas son multidisciplinares. Hoy en día, más del 80% de las empresas de Agremia tienen 3 habilitaciones, fundamentalmente RITE, gas y cada vez más electricidad. Con lo cual creo que han pasado a ser empresas multidisciplinares actualmente. Por otro lado, el reciclaje continuo que la normativa obliga hace que sea un sector cada vez más tecnificado, que la imagen que a lo mejor se tiene fuera, las empresas están continuamente reciclándose. Cuando no tienen que hacer el de gases fluorados, luego sacan el APMR, luego quiero decir que es un sector cada vez más tecnificado.
Y para mí el cambio fundamental que hemos experimentado en los últimos 5 años es el de la electrificación. En Agremia hace 6 años era un 5% las empresas que tenían la habilitación de electricidad, hoy estamos ya en el 20%. Y en 5 años estimamos que más de la mitad de las empresas de Agremia hayan incorporado la electricidad a su actividad diaria. Es algo que viene y eso para mí son los cambios más importantes. ¿Opináis lo mismo? Sí, o sea, yo desde luego que coincido y a la hora de poder revisar, pues oye, si vas pues, hace 20, 25 años, bajo mi punto de vista y desde el punto de vista de distribuidor, pues por supuesto, es decir, nuevos negocios y fotovoltaica y vehículo eléctrico y cuántas modificaciones se ha podido haber en el reglamento en todos estos años, o sea, que requiere una actualización constante, nuevos actores, plataformas online, grandes superficies, o sea, que en muchos aspectos el cambio ha sido radical, ¿no? Lo que yo metería también un poco en el debate es cómo se han producido, es decir, qué contexto hemos tenido en estos últimos, pues no sé, 15 años, desde 2008, que de alguna manera yo creo que han marcado la forma de trabajar del instalador, del distribuidor y del fabricante. O sea, han sido años realmente muy duros, ¿no? Desde 2008, pues es que yo creo que salvando un poco la cabeza, a lo mejor en el 16, 17, desde 2008, pues entonces ese contexto nos ha marcado. Yo creo que bajo mi punto de vista y con un afán constructivo, un poco de crítica o de poner esa figura del instalador en valor, el distribuidor también, pero creo que en menor medida, pues más como una apuesta de mínimos o de valorar quizá pues sobre todo el precio, ¿no? Y yo creo que se justifica, pues porque, como decía, ¿no? Años donde había que sobrevivir más que crear, que planificar, que construir y que bueno, pues que todo eso crea esa imagen que yo creo que no refleja, ¿no? La importancia que tiene la figura del instalador cuando comentaba, o sea, ya no solo tecnificación, es que los requisitos, la responsabilidad que conlleva, ¿no? El hecho de ser una empresa instaladora, todo lo que, aparte ya de titulación, o sea, yo sin conocerlo en detalle, o sea, ¿qué os voy a contar? Pero me parece que sí, o sea, que es evidente que no hay una relación, ¿no? Entre el valor que tiene el instalador y la imagen que pueda haber con todo el tema del intrusismo. Yo leí hace no mucho un artículo de Antoni, incluso ya corresponsable junto con el cliente final del consumo óptimo, o sea, ya tiene un papel protagonista en el tema de la eficiencia energética. Entonces, yo insisto, decir que creo que nosotros lo hemos hecho como distribución, ¿no? Es decir, sobrevivir, pero que quizá hay que cambiar un poco. Yo creo que hay que buscar ese revulsivo de decir, somos un gremio, somos una profesión que está muy por encima de la imagen que pueda haber, y ahí yo creo que el papel del distribuidor es clave para poder aportar pues todo lo que necesite, ¿no? Ahí estamos. ¿Os encontráis con los cambios que decía Inma, esa necesidad donde ya se es muy multidisciplinar, la profesión, Miguel Ángel? No, yo lo que diría es, le preguntaría a Inma si esa diversificación se ha producido en todos los tamaños de empresa o de todos los tamaños de empresa instaladora, porque aquí tendemos a generalizar en la figura del instalador, pero está junto al autónomo, está la gran empresa multinacional prestadora de servicios que tiene. Entonces yo, sin discrepar, sin ánimo de discrepar, sí me parece claro que esa diversificación se está produciendo a partir de un determinado segmento por número de empleados o por número de actividad, pero que en principio a partir de un determinado nivel de actividad. Es decir, del nivel, llamémosle, no digo ni hacia arriba ni hacia abajo, pero con determinado tipo de empresas seguimos muy centradas en las cosas que sabemos hacer. Y de hecho pongo un ejemplo muy claro, es decir, y también aquí la risa va por barrios o va por zonas. Hay zonas del país, como Cataluña o Levante, donde la figura más mixta y diversificación, electricidad, agua caliente y calefacción, no es de ahora, es de toda la vida. En determinadas zonas, como la zona centro, yo creo que eso todavía va mucho más lento, y de hecho la prueba está que, excepto estos señores que están en Extremadura y tienen la doble pata electricidad y agua, hay un almacén eminentemente eléctrico y hay un almacén eminentemente de agua y calefacción, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, a nivel de distribución, todavía hoy en determinadas zonas no deja de no ser necesario. Evidentemente que la solución o la tendencia está clarísima. La propia asistencia y la propia
razón de ser de AUNA es la fusión de dos grandes centrales de compra, una del mundo del agua caliente y la calefacción y otra del mundo de la electricidad. Otra cosa es que sigamos teniendo muy segmentadas determinadas cosas. Pero bueno, yo creo que va en esa línea, pero yo me atrevería a decir que no de una manera tan rápida como pensábamos hace unos años y no de una manera tan clara en determinados tamaños y volúmenes de empresa. Kiko, instalador. Buenas. Yo quería decir que aunque estamos hablando aquí como de dos ramas claras, electricidad y todo lo demás, en ese todo lo demás hay muchas ramas. O sea, ahora estamos simplificándolo mucho, pero hace 20, 30 años, yo cuando empecé hacía solamente gas. No tocaba en nada más. Y al final la necesidad obliga. O sea, llega un momento que dices, con esto solo no vivo. Y da igual el tamaño de la empresa. O sea, cada vez el cliente te exige más servicio integral. No quiere meter en su obra 40 personas, quiere que una se encargue de todo. Y al final te ves un poco obligado a eso. O a aprender tú o a buscar colaboraciones con gente que te pueda apoyar o apoyarse mutuamente. Y yo creo que va por ahí un poco el cambio. Claro. La necesidad del cliente que cambia. Y ahora sí, ahora resumimos un poco electricidad y todo lo demás, pero insisto que en todo lo demás hay muchas ramas. Completamente de acuerdo. ¿Te encuentras lo mismo, Raquel? Un poco esa necesidad de contar o con colaboradores o hacer proyectos integrales, electricidad. Sí, lo que decía él lleva toda la razón. Antiguamente era calefacción, gas, pero claro, cada vez se van incorporando más medidas, necesitas, hombre, ahora mismo la aerotermia. Entonces, con una caldera de gas ya en una casa no puedes entrar solamente, entonces te tienes que apoyar o tienes que formarte, implantar esa estrategia en tu empresa, porque es que si no, yo lo veo desde el servicio técnico. Antiguamente un instalador instalaba solamente una caldera y no hacía más. Ahora tiene que instalar caldera, tiene que instalar aerotermia que está empezando, o sea, tiene que ir formándose e intentar entrar en una casa y hacer todos los segmentos para intentar no dejar entrar a lo mejor a otras empresas que sí que van a hacer el global y te van a quitar al cliente, entre comillas. Yo lo veo por los instaladores a los que damos nosotros soporte. No, yo un poco en línea con mis compañeros, estoy totalmente de acuerdo con lo suscribo 100%, y es verdad que hablando de los principales cambios de la profesión, antes salía, ¿no? Los propios objetivos que tenemos 2030 de descarbonización marcan un poco la hoja de ruta de esos nuevos mercados, ¿no? Y ese surgimiento de nuevos mercados nosotros no lo encontramos en el día a día, pues, de energías renovables hasta telecomunicación, digitalización, esa complementariedad, ¿no? En las soluciones de aerotermia con autoconsumo. Yo el otro día estaba con un cliente en Cáceres el martes y él me decía, dice, a mí hace 2 años me dicen que mi principal fuente de ingresos es el autoconsumo y hubiera dicho que no. Y en el día a día nuestros clientes se enfrentan a soluciones donde, por ejemplo, nosotros como distribuidores, la parte agua, la parte electricidad, nuestros equipos de ingeniería, pues al final tienen que coordinar un poco y dar ese valor al instalador, porque nosotros a día de hoy estamos viendo el mundo de la instalación, con todo este surgimiento de nuevos negocios, como un momento histórico para la profesión. O sea, yo creo que tenemos la responsabilidad y la obligación, toda la cadena, de poner en valor, y poner en valor es una frase muy de PowerPoint, ¿no? Hay que concretarlo con medidas, ¿no? Es muy difícil muchas veces, pero es una responsabilidad porque está en un momento nuestro sector que si sabe, se dimensiona, se visibiliza, se tecnifica como tiene que hacerlo, es el protagonista de todo lo que viene, ¿no? Y ahí es lo que nos estamos encontrando todo el día. Es que encuentros como estos son los que están poniendo la diferencia en que el canal, en toda la cadena de valor, que puede aportar desde el fabricante, el distribuidor, el instalador, se molde a lo que el mercado pide. La empresa pequeña, evidentemente, va a mutar, pero no se va a especializar en todas las disciplinas que están llegando, ni puede ni tiene capacidad. Pero no dejará de ser importante la figura de la pequeña empresa del autónomo. Entonces, lo más lógico, y por mi experiencia, siempre lo que se ha recomendado es la colaboración, las pequeñas UTEs o al final, oye, una absorción, una fusión, no pasa nada. Esto está ocurriendo cada día en nuestro mercado. Entonces, el propio mercado lo va a regular. Lo que sí que hay que estar es atento, que aquí hay un gran negocio, que aquí hay una cantidad de personas y empresas que viven de este sector y que vivirán muy bien si son capaces de lo que iremos a la gran pregunta. ¿Tenemos personal cualificado y acreditado para llevar a cabo este trabajo? Sí. Porque, claro, por ahí iba a seguir un poquito la charla con vosotros, porque cuando nace la comunidad de instaladores, porque
No detectamos nada nuevo que no hayáis detectado en las asociaciones, en vuestras empresas, que no hay personal, que la gente quiere ser youtuber, pero no quiere ser instalador. Y no es una mala profesión, es una profesión creativa, tiene una gran influencia en la eficiencia energética, puedes llegar a tener cualificaciones diferentes, ir ascendiendo, ir teniendo tu empresa o trabajar para otro, tener un buen salario, pero sin embargo esto no es algo que percibiéramos como muy aspiracional, ¿no? Entonces la siguiente pregunta es eso, ¿no? ¿Tenemos un problema o cómo percibís vosotros desde las empresas instaladoras, asociaciones, distribución, ese relevo generacional? ¿Existe? ¿No existe? Sabemos que hay mucha actividad. Todos la intentamos poner en marcha con nuestras escuelas o con formación o con lo que sea. Pero ¿cómo vemos ese relevo generacional? Pues si quieres sigo yo por seguir el orden. Nosotros es verdad que hicimos el año pasado un estudio junto con otras 5 asociaciones de instaladores de Barcelona, Andalucía, el País Vasco, etcétera, porque tenemos un problema de relevo generacional clarísimo. De hecho, yo veo aquí a muchas empresas asociadas a Gremia que nos preguntan, ¿me hace falta gente? ¿No tengo gente? Bueno, pues ese estudio nos dirigimos a los jóvenes que estaban estudiando y de ahí sacaron unas conclusiones, y es que cómo ven los jóvenes nuestro sector cuando no lo conocen. El primero es que siempre la formación profesional, que es el camino para empezar un oficio, como debe ser además, es siempre una segunda opción, es como un descarte, con lo cual ahí tenemos un problema. Luego los jóvenes identificaban a la profesión como una profesión de trabajar muchas horas, una profesión que llevabas un mono, poco tecnificada, muy cansada, dura. Bueno, al igual que los cocineros. Yo podría decir eso mismo de los cocineros y las escuelas de cocina están llenas, ¿vale? Y luego, además, tenían una percepción realmente, eso es la que he dicho. Luego, perdona, Inma, lo que decimos, sí chef, ¿no? Y chef, claro, Sí, les chef. han llamado chef. No, sí cocinero. Pero sí, sí, chef. seguramente están en un convenio mucho peor que el convenio que tenemos en el metal, que es el nuestro, de las instalaciones. Trabajan muchas más horas en fines de semana y en ambientes quizá incluso a veces, y por no hablar de las condiciones laborales. Con lo cual yo creo que esa percepción no se corresponde con la realidad. De hecho, cuando tú tenías, el joven tenía a alguien trabajando en la profesión, tenía otra percepción totalmente distinta. De hecho, tenía una percepción de una profesión muy tecnificada, de una profesión que pagaban bien, que no le iba a faltar trabajo, que además era foco de ser empresario, puedes emprender una vez conoces, y para finalizar, estar en el centro de la transformación energética del país. Es decir, tienes un impacto de lo que tú haces en la sociedad. Entonces, yo creo que la labor que tenemos en este caso como patronal es dar a conocer eso para atraer a talento al sector. Kiko, que quería hablar, y Ramón luego. Al ir un poco de lo que dices, el tema de la imagen es básico. Te voy a poner el mismo ejemplo del cocinero. Los cocineros tienen una imagen de referencia que está muy bien, ahora está muy bien visto. Ahora ser chef, hay mucha televisión, mucho cocinero famoso, y entonces esa imagen ya ha cambiado completamente. Eso es lo que nos hace falta un poco a nosotros. Nosotros seguimos teniendo como referencia a Manolo y Benito, entonces, o a Pepe Gotera. Y ahí no tenemos equilibrio. Hace falta un poco del lado contrario, de que los chavales vean que esta profesión no está tan mal como se creen y que está muy tecnificada. Precisamente hace 30 o 30 y tantos años, a lo mejor, bueno, pues era una rama solo la que tú acabas. Hoy en día precisamente tienes que saber de muchas cosas y tiene muchísimo campo donde poder especializarte. Yo hablaba ayer con Maite que hace falta un poco a lo mejor y visitar las escuelas también, porque hace mucho tiempo el ejército iba y se vendía súper bien, te entraban ganas de alistarte solamente con la charla que ellos te daban. Quizás es lo que nos falta un poco, mostrarnos a la generación nueva que esto está bien y que pueden vivir bien con este oficio y tener buena vida y que son especialistas de importancia. En esa línea, Kiko, sí, parece que el problema está identificado. Parece que, además, si lo pones en relación con una situación de crisis económica donde el nivel de desempleo es eminentemente alto, si además el resultado de estar en la profesión es que no se vive mal, entre comillas, ¿vale? Y no se gana poco, también entre comillas, pensemos qué hacer.
busquemos alternativas y busquemos soluciones. Es decir, porque parece que debería ser muy sencillo extraer la conclusión y conseguir orientar a determinado tipo de colectivos hacia nuestro sector, ¿no? Es decir, ¿qué se os ocurre que podríamos hacer? Es decir, los que tenéis experiencia con escuelas propias o el propio Agremia con su escuela de formación, ¿los cursos se llenan? ¿No se llenan? ¿Encuentran trabajo la gente cuando sale? Es decir, no, yo creo que todo eso tiene que servir de amplificador en un momento determinado. Yo sigo viendo que hay anuncios, montones de anuncios para intentar atraer a la gente a los cursos, y no son caros o están muy bien financiados, muy bien subvencionados, ¿no? Inma, ¿le quería hablar? Te contesto en 2 minutos. Es verdad que nos cuesta llenar cursos, lo tenemos identificado. Hemos lanzado varias iniciativas, llevamos ya 5 o 6 años trabajando con la FP Dual, con institutos. Hemos lanzado el proyecto Cantera. Es un proyecto junto con la Comunidad de Madrid, con el Gobierno, para atraer a jóvenes, en los que se les remunera al chico por estudiar o chica y a la empresa por acoger luego a estos estudiantes. Y, por otro lado, desde hace 4 meses ostentamos la presidencia de la Comisión de Talento de la Patronal de Madrid, CEIM. De hecho, mañana vamos como patronal madrileña a un concurso, a una jornada de FP básica que se hace en los Salesianos a nivel de toda España, para tratar de transmitir ese mensaje a los chicos, para tratar de explicarle quiénes somos, el sector, para que puedan dedicarse a ello. Y esas son acciones concretas que estamos llevando a cabo. Ramón. Yo poco, la verdad, porque reconozco, Miguel Ángel, que es que por lo menos en nuestro caso no somos capaces, y lo hemos intentado todo. Al principio comentaba el convenio que hay con el Ayuntamiento de Coslada, con alguna asociación, y no sé, desgraciadamente no somos capaces de saber por qué tenemos esa prácticamente nula capacidad de convocatoria para, bueno, pues oye, en la distribución, en el instalador o en el fabricante, en cualquier eslabón, ¿no?, de la cadena, y nos cuesta, pero una barbaridad, y de verdad insisto que son decenas. Puedo dudar, que vuelvo un poco a lo que comentaba antes, lo de mal pagado. Yo tengo mis dudas de si a lo mejor ese pudiera ser alguno de los problemas. Es verdad que no lo sé ahora la gente joven cuáles pueden ser sus inquietudes, pues seguramente muy diferentes a las nuestras, pero igual yo creo que a lo mejor no es una profesión tan bien pagada como pueda ocurrir en otros oficios. Yo por lo menos hace relativamente no mucho hice obra, y desde luego que la partida de electricidad no estaba entre las más altas. En cambio, a nivel de carpintería, de otra serie de oficios, me da la sensación... Perdonad que le dé la voz a Inma. En el estudio que comentabas, Inma, también había una percepción de que no es que esté mal pagado, no era ese el problema. De hecho, el convenio del sector de metal junto en construcción son de los más altos que hay a nivel... Lo hemos negociado en Madrid, Agremia negocia el convenio y es de los mejores pagados. Es decir, lo que estáis aquí lo sabéis, que tenéis que pagar a vuestros empleados. Y ahora mismo, con la falta de personal, pues todavía ese problema, entre comillas, o sea, con lo cual entiendo que no es el problema. No lo identifican como mal pagado, al contrario. Kiko, ¿querías decir algo? Yo creo que es que había que irse un poquito más atrás. Entre otras cosas, insisto un poco en lo de los colegios, porque coges a los críos más receptivos, y muchas veces las propias instituciones en este país, que es muy de titulitis, está como muy valorado el tener un título universitario y lo que tú decías. Lo otro es, bueno, lo secundario. Si no me sale el estudiar, pues entonces hago FP. Y eso desde las instituciones habría que cambiarlo, porque un país lo hacen todos. Todo el mundo levanta un país, no solamente los que tienen una carrera, sino el que trabaja en la obra es importante. Y eso es lo que desde las instituciones habría que hacer, empezar a dar la importancia a este tipo de personas, para que los chavales, cuando tienen 11, 12 años, empiezan a pensar qué quieren hacer, no vean que es inferior el dedicarse a ser instalador o a cualquier otro tipo similar. Sí, yo estoy muy con Kiko en eso, ¿no? Y yo cuento siempre una anécdota. O sea, yo creo que en nuestro sector profesional muchas veces ocurren cosas, pero no las contamos o no las contamos bien, ¿no? O sea, el estudio de que la remuneración que están bien pagados, pues quizás es mucho más conveniente que desde las instituciones pues haya un apoyo. Apuntabais antes el ejemplo de los cocineros, ¿no? Cómo ha cambiado la imagen de un cocinero, y yo creo que las campañas de marketing a nivel institucional y a nivel, sobre todo, asociaciones de instaladores, de ser lobby en esa parte,
deberían hacerlo, deberían divulgarlo, o sea, de contarle a los chavales, decir, estás en el sector con más futuro del mundo, o sea, es el autoconsumo, la eficiencia energética, el término. Coño, vas a ganar dinero, vas a ganar mucho más que un tío que haga 3 máster y 2 carreras. Es una profesión bonita y eso no lo ves. O sea, hacemos muchas cosas, pero no sé. Yo voy a hacer un poco de mala para los instaladores que estéis aquí y voy a mirar hacia adentro. Llevamos 22 años trabajando con instaladores y lo comentaba antes con ellos. Yo conozco a un piloto de avión. ¿Qué eres? Piloto de avión. Conozco a un instalador. No, yo soy instalador. Nos falta igual un poco sacar músculo de una profesión en la que tenemos que decir todo lo que hay que estudiar, todo lo que hay que aprender, todo lo que hay que reciclarse, cómo influimos en el cambio climático, cómo influimos en el confort, cómo influimos en la sociedad en general, desde los propios instaladores. A veces la mejor comunicación de una empresa decimos que son los empleados. Igual la mejor comunicación, aparte de que nos apoyen instituciones, también es que la propia profesión saque músculo de lo que es, haga grupo, haga grupito, ¿no? Igual somos empresas pequeñas, individuales, autónomos y cada uno va a lo suyo. Decir, no, hoy estamos aquí, distribución, instaladores, fabricantes. ¿Creéis que le falta un poco al propio instalador venirse arriba y decir, oye, perdona, yo soy instalador? Porque si no tu casa ni funciona. Mucho diseño, pero... Yo creo que sí. De todas maneras, yo creo que todo esto va a cambiar con el tiempo. Porque hay instaladores que tienen muchos años, pero el relevo generacional que viene no lo hay. Cuando tú el día de mañana quieras poner calefacción, quieras poner una caldera, quieras hacer una consulta para tener una eficiencia energética en tu casa menor y no encuentres profesionales y tengas que pagar, porque es que no hay, la demanda y la oferta está ahí. Entonces, a lo mejor la gente dice, oye, vamos a estudiar esto porque no hay en el sector. Es una profesión que la pagan bien porque vas a tener que pagar lo que te pidan, entre comillas, porque no hay. No hay. Entonces, a lo mejor la gente joven dice, vamos a por ello. También la gente joven lo que le pasa, yo creo, en este sector es que no le gusta tener hoy en día responsabilidad. Entonces, el hacer una instalación y que luego funcione, porque todo el mundo sabe instalar, entre comillas, poner unos tubos de cobre o de multicapa y que aquello, pero luego te llaman, esto no calienta, no les pidas más responsabilidad porque no la tienen, no lo saben. Entonces, para eso hace falta profesionales, formarse y darlo en valor. Entonces, yo creo que con el tiempo se van a dar cuenta, cuando no haya, que va a haber 40.000 chefs, vas a poder comer donde te dé la gana, pero luego vas a llegar a tu casa y te vas a tener que calentar y vas a querer tener agua caliente. Y cuando llames a un profesional y te den cita para no sé cuándo, te cobren por la instalación no sé cuánto, dirán, oye, pues a lo mejor es una profesión que podemos desarrollarla y podemos ganar un dinero y que va a estar cotizado porque es que no va a haber. Al paso que vamos es que no lo va a haber. Sí, la escasez va a ser lo que la ponga en valor, ¿no? ¿Querías comentar, Inma? Nada, yo creo que estamos todavía a tiempo de revertir esa situación. Es verdad que ya la FP, la formación profesional, que luego hablaremos de la dual, de la nueva ley de FP, lo que viene, se está poniendo de moda. De hecho, el otro día en un acto el presidente del Gobierno comentó que está muy bien la fotovoltaica, pero no, igual si no hay gente para instalarla. O sea, ya empezamos a estar en boca de dirigentes que se están dando cuenta de que hay un problema con la transformación energética de este país, porque sin nosotros no se transforma energéticamente este país. Entonces, cuando eso llegue a instituciones y desde las asociaciones estamos poniendo el foco ahí, donde vayamos lo estamos diciendo, oye, muy bien todo, pero que no hay relevo. Y yo creo que al final el tema de la FP, con la nueva ley que se ha publicado, creo que seguramente estamos todavía a tiempo de que no pase lo que está comentando Raquel. Yo se lo digo a mi hijo, que tiene 21 años, digo, la generación vuestra tenéis una oportunidad ahora de oro. Digo, el que se prepare va a tener trabajo de sobra, porque es que no hay. Entonces, de aquí a unos años, el que esté preparado no le va a faltar trabajo. Eso yo creo que lo tenemos todo claro. Y sí que es verdad que lo que decía Maite, que teníamos que sacar un poco de pecho, y yo creo que ahí es donde tenemos que entrar en las asociaciones. Ahí es un poco donde nos hacemos fuertes. Y yo creo que hay muchos instaladores que todavía son reticentes a eso, y ahí por libre, y quizás un poco la asignatura pendiente en algunos, sobre todo en algunas zonas. Decía Miguel Ángel antes, que lo he dejado pendiente para este momento,
que hay mucho paro, que es una... Bueno, claro, hay mucha demanda de esta profesión, hay mucho paro. Igual hay gente, te digo, 40 años, mujer, en paro y que ha criado a sus hijos, se quiere reciclar, no sabe cómo, y ni piensa en esta profesión, ¿no? Y hombres que 50 y tantos ya no eres casi empleable, ¿no? Se habla de la edad en la que ya no eres empleable. Claro. Hasta los 70 te quedan 20 años y realmente la curva de aprendizaje de la profesión no son 8 años de carrera. De ahí viene la importancia de la nueva ley de FP, que va a llevar todos los certificados de profesionalidad, la acreditación de competencias y todo lo que pueda arrastrar en la vida laboral a una persona que ha acreditado solo laboralmente y pueda llevarlo hacia créditos, porque el gran modelo estaba pensado únicamente para grados universitarios. Lo que tenemos en el país es que desde hace más de 40 años nos hemos cargado la formación profesional literalmente porque no interesaba. Entonces, ahora remontar esto, llegar a las familias, meterle en la cabecita a alguien, oye, tu hijo que no haga un bachillerato, que haga formación profesional, es como decirle, eres de segunda, como no vales para estudiar. ¿No opináis esto? ¿Qué os parece? O sea, la verdad es que ha sido así, yo lo he vivido en mis propias carnes y ha sido como un poco el hijo que no quiere estudiar. Completamente de acuerdo en todo, Maite, excepto lo de trabajar hasta los 70. Eso me ha dejado un poco, Que no te gusta. me ha dejado un poco, más que nada, y eso que a mí me quedan menos, pero vamos, Que veo no te algunas gusta, otras caras que han puesto cara de susto. Muy bien. Bien, Sí, sí. la formación profesional viene a esto, ¿no? Entonces, un poco vuestra opinión, yo creo que es que el sector en general tiene que sacar pecho, tenemos que dignificar las empresas, pero todos juntos. Perdonadme, todo el ¿y no pensáis que una manera de atraer gente, que estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de transformar energéticamente el país? Habláis de las enormes oportunidades con el tema del autoconsumo, la fotovoltaica, pero a mí se me ponen los pelos como escarpias cuando veo que IKEA es quien comercializa el autoconsumo. Se me ponen los pelos como escarpias cuando veo que Repsol hace una joint venture con Telefónica para salir a comercializar el autoconsumo. O sea, y podría seguir enumerando actores que están identificando el negocio, porque consideran que va a haber en algún momento mano de obra más o menos cualificada, entiendo, y más o menos mejor pagada, pero si de alguna manera, junto a esa formación de la FP, tuviéramos un concepto, llamémosle, más empresarial del negocio, en el yo soy el responsable de la instalación y que además funcione, pero también soy el responsable de mi cliente al que le he vendido esa instalación. Yo Claro. no sé si creo polémica, pero No. yo creo que... Es que es un actor que está entrando porque hay negocio. O sea, Corte Inglés, IKEA, Leroy, están entrando, pero es que es muy lícito. Lo que ocurre es que ¿quién va a instalarle eso? ¿Quién va a hacer el autoconsumo? Profesionales, ¿no? Si me permitís un poco por... Pero yo unido Perdona, pero yo estoy voy en esa línea. Está claro que va a ser absolutamente necesario que haya mucha más gente. Pero posiblemente si a la gente además dijera que viera que además de ser el responsable técnico de esa instalación, fuera también capaz de visualizar que va a ser su propio negocio quien está desarrollando todo ese tipo de cosas, igual estamos hablando de otro planteamiento. Claro. No quiero decir que con esto No le excluye, esté quitando valor a la figura del profesional que ejecuta y que ejecuta bien, ¿eh? Pero totalmente de acuerdo. Yo creo que, de hecho, nosotros en los cursos que estamos dando técnicos, y aquí hay alguna empresa que hemos visitado recientemente, a los alumnos les llevamos a ver las empresas, cómo funciona una empresa instaladora, que les hable el dueño de la empresa, y en todos los cursos intentamos dar un módulo de emprendimiento. Es decir, que no solo aprendan la parte técnica, porque es necesario, como está diciendo Miguel Ángel, que vean que dentro de la profesión hay una parte de emprendedor, por no llamarle ahora startup que se llaman, que es verdad, pero que hay muchísimos jóvenes que están emprendiendo, ¿eh? Y en Agremia, que además somos punto de atención al emprendedor, somos punto PAE del Ministerio, estamos creando muchas empresas de gente joven y luego les formamos en la parte más empresarial. Un poco, ¿qué datos tenéis? Vuelvo a la FP Dual, Inma, porque yo creo que es importante poner cifras, ¿no? Y ver también un poco Bueno, a ver, esta nueva ley, qué es lo que significa. la nueva ley que se ha aprobado y que entrará en vigor el próximo curso unifica, digo porque voy a resumirlo en 2 minutos para no aburrir, unifica en dos, o sea, antes teníamos 2 vías, la FP clásica, grado medio o básica, grado medio y superior o formación para el empleo, y unifica en un solo sistema la FP. Y se crean 5 grados, A, B, C, D y E. Grado A, grado B, grado C, D y E. El grado E es la FP básica,
El grado E es máster especialización, ¿vale? Y eso entrará en vigor en breve. Pero es que además obliga en todos los grados, desde la A hasta el E, a la dual. Es decir, el alumno, el estudiante, va a tener que estar entre el 25 y el 50% de su tiempo estudiando en las empresas, ¿vale? Con lo cual, acabamos de meter a la empresa en el sistema educativo. Eso es lo primero. ¿Cuál es el reto? El reto es que las pymes entren, porque a mí que entre una empresa de 300 empleados a la dual es muy fácil, que entre una pyme. ¿Qué consiste en esto? Que al final, lo que hemos hecho toda la vida, que el oficial forma al aprendiz, en este caso el oficial pasa a ser el tutor y el aprendiz el estudiante. Eso es. El reto es que las pymes se integren. Nosotros en Agreme llevamos 5 años trabajando con la FP Dual, con muchos casos de éxito, y queremos asesorar, apoyar, informar, porque al final hay que formar a los tutores, a los oficiales, para que sepan lo que tienen que hacer, poner en contacto con los centros de FP, y yo creo que es el reto que tenemos, pero creo que al final es una manera de captar talento y retenerlo en las empresas. Y en breve yo creo que se van a ver los resultados. No sé si lo he resumido bien. Antoni, como divulgador de la FP Dual, un poco por complementar, porque no todos sabemos en qué consiste esta nueva ley y nos lo pone muy fácil que nos lo aclaréis. Esto va tal como dice Inma, además de que las empresas que acogen a estos alumnos pueden adaptar curricularmente el curso. O sea, ellos con el centro van a pactar cuál es el itinerario. Por lo tanto, si vosotros como distribuidores necesitáis un perfil adecuado, el centro se va a adaptar. Por fin se ha entendido de que es la empresa la que genera riqueza, la que le va a decir al centro de formación cómo necesita los perfiles adecuados. O sea, el itinerario formativo del centro se va a adaptar a lo que demanden empresas instaladoras, distribuidores. Correcto, una empresa fabricante, una empresa distribuidora, una empresa instaladora, porque era lo que en realidad estaba sucediendo. Porque llegaba a la empresa una persona que tenía unas acreditaciones determinadas de un currículum de hace unos años y no era lo que el perfil demandaba en ese momento. Por lo tanto, se pueden hacer adaptaciones también multicurriculares, es decir, se hace en 2 años, pero también se puede pactar 2, 3, es decir, 2 especialidades en 3 años. Por lo tanto, lo que veremos es a estandarizar y homologarnos lo que está sucediendo en Europa. Porque hay un bajo índice de desocupación y porque hay muchos trabajadores formados con estudios intermedios, porque han aplicado la lógica de que la formación profesional es vital para la economía de un país. Lo que estamos encontrándonos es empresas que tienen un futuro incierto y que quizá la viabilidad les está temblando, porque no tienen un relevo. Por tanto, la adaptación de la nueva ley deja, y si se desarrolla bien en las comunidades de aquí a septiembre, que tienen ahora que hacer los deberes corriendo, de aquí a mayo, como ha dicho muy bien Inma, a adaptar curricularmente, porque todo el proceso pasa a dualizarse para que cualquier empresa solicite en cualquier parte de España, le diga a un centro de formación, quiero hacer un convenio contigo y necesitaré estos perfiles. Por lo tanto, es una esperanza, evidentemente, la parte social, a los padres, a los alumnos, hay que atacar, yo creo que como sector, se están haciendo grandes cosas, Agremia, CONAIF, etc., o sea, en Cataluña, Fisicat, se están trabajando muchísimas iniciativas, pero creo que hace falta abarcarlas a nivel general y decirle, oye, gobierno, aquí pasa esto, pero es que además como sector tenemos que marcar pecho. La ley viene a decirnos cómo podemos regularlo. ¿Ambos creéis que esta ley puede ayudar mucho a esta revitalización o esta entrada de gente joven en la profesión? Bueno, yo creo que es sobre el papel es una gran idea, habrá que ver el desarrollo. Sí que es verdad que habrá que tener, muchas veces nos preocupamos en que se forme el formado, pero hay que estar muy cauteloso de quién es quien forma, ¿no? Claro. O sea, está muy bien que el sector pueda customizar esos programas de formación, pero al final muchas veces te encuentras en el mundo de la instalación, estamos todos de acuerdo que el aprendiz es una figura necesaria y la parte teórica que vienen recibiendo, pues muchas veces eso y nada sirve para poco, ¿no? Entonces yo creo que habrá que cuidar muy mucho esa parte, ¿no? De que el formador pues realmente sea gente muy capaz, muy cualificada y que sepa escuchar al sector en esa necesidad que tiene. Yo no sé, sí, Miguel Ángel. No, yo diría que es una condición necesaria, creo que no suficiente, y que lo que comentaba Kiko al principio, yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque verdaderamente la cuestión de imagen, vaya, he oído que Inma va mañana a los salesianos, entiendo que ir a los salesianos de Atocha, no en vano San Juan Bosco es el patrono de la formación profesional. Yo soy antiguo alumno salesiano, he estudiado en Atocha y voy a poner un ejemplo muy claro.
los que hacíamos bachillerato éramos los del bachillerato y los que hacían FP, que compartíamos patio, eran los boyullos. Es decir, y eso sigue existiendo. Claro. Perdonar. Y creo que esto va en esa línea, pero que hay que incidir en poner en valor y en decir alto y claro, soy instalador. Punto. No tiene... yo creo que y no me importaría que mi hijo fuera instalador. Claro. O sea, no soy instalador y gracias a que soy instalador he permitido que mi hijo sea abogado para que vaya al paro. Esa es la otra. Eso es. Le quería preguntar, Raquel, vosotros tenéis gente joven, ¿qué experiencia habéis tenido un poco con este relevo generacional o aprendices o gente, igual no habéis tenido, no lo sé? Nosotros hemos tenido gente que venía a hacer prácticas. Lo que pasa es que la media de edad ha sido alta. O sea, nosotros hemos tenido gente que yo pues digo, oye, mejor que te venga gente joven, que les formes, que vengan con ganas. Lo que pasa es que hemos tenido gente que incluso tenía casi 60 años. Entonces, bueno, tú le intentas formar, pero tampoco ven ellos ahí una profesión. Con 60 años, pues ya... Pero bueno, que yo lo veo fenomenal, gente joven que se incorpore, poder darle una formación, que entren con muchas ganas, pero esperemos que la formación profesional se llene los cursos y se llene con gente, porque está muy bien, pero si luego no cogen esa formación profesional, que te cogen otra rama, por mucho que quieras tú, porque... La clave está, y Raquel es así, que el alumno vaya a la empresa lo más rápido posible. Sí, sí. Si no va a la empresa, se adapta al ADN y la empresa empieza a ver cómo es aquel alumno, no hay esta sincronización, porque la teoría les viene muy grande, porque son personas que les han explicado, haz una formación profesional que desarrollarás una carrera que es muy manual. Por lo tanto, cuanto antes toquen la empresa, mucho mejor. Y además la empresa amolda lo que necesita. Por lo tanto, sobre el papel, lo que tú decías, está muy bien preparada y la ley dispone. Además, el alumno tendrá una retribución económica, por fin, porque evidentemente no va a producir, pero sí que evidentemente lo que tiene que tener también es un estímulo. Está cotizando, tiene una retribución. Esto, al final, estás haciendo cantera y yo creo que todos tenemos que luchar porque el sector genere cantera y si no te lo quedas tú, se lo queda mi competencia. Hombre, ¿esto cómo puede ser? Pues esto existe y funciona, pero claro, tenemos también que romper un poco esto de cómo voy a formar un aprendiz y luego no me lo voy a quedar. Pues sí, bienvenidos. Esta es la realidad, ¿eh? ¿Kiko? De lo que habéis dicho hay una cosa que me gusta mucho y es recuperar la figura del maestro ante el aprendiz, porque eso sí crea mucha comunicación e implicación. Y eso está muy bien que empiecen pronto, rápidamente, como dices tú, la teoría está muy bien, pero lo que hace que alguien se enganche es tocar. Claro. Eso. Un chico de grado medio que no le gustaba mucho acaba haciendo un superior y pacta con la empresa horarios porque se ha enchufado. Sí. Y esto es lo que falta motivación en muchos jóvenes y jóvenes. Ramón, ¿querías decir algo? Bueno, o sea, sí, dos apuntes. Yo, o sea, coincido con Antoni y un poco lo que decía Raquel, que toda esta fórmula pues ha sido tan denostada que va a costar mucho. O sea, yo creo que es una solución, pero que no va a ser inmediata, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir apostando. Discrepo un poco con Víctor cuando hablaba, o sea, que igual, yo creo que por lo menos cualquier persona que ha entrado en nuestra compañía habiendo estudiado FP, el rendimiento que está dando desde el primer día es muy alto. O sea, que yo creo que es una garantía de éxito brutal. La duda que tengo con esta fórmula está en decir, las estructuras de las compañías, un poco lo que comentaba Inma, si son grandes a lo mejor sí, pero si son pequeñas, ¿hay medios para poder dedicar el tiempo que requiere esa persona para que aprenda? ¿O tenemos las estructuras tan ajustadas que no deja de ser? Yo no digo que sea así, pero en nuestro caso puede ocurrir o ha ocurrido alguna vez. O sea, es verdad que hay que hacerlo, pero no deja de ser quizá un poco un elemento más molesto porque no tenemos esa paciencia, porque no tenemos esa estructura, ¿no?, para poder dedicar el tiempo que realmente requiere, ¿no? Entonces ese maestro es crítico, pero también entonces no sé eso cómo se apoya. Dice, oye, van a es un mal menor, porque el mentor de empresa, el tutor de empresa es necesario y fundamental para que hable con el tutor de centro de formación, porque si no esta persona va como un pollo sin cabeza. Por lo tanto, la persona en tu empresa, en tu organización, es una inversión lo que va a hacer. Estoy de acuerdo contigo, pero es necesaria. De todas maneras, tiene toda la razón y por eso he dicho que el gran reto es meter a las pymes en el sistema educativo.
experiencias que hemos tenido en FP Dual con 2 IES en Madrid de electricidad y uno de frío-calor, cogimos a empresas de 10, 15 trabajadores, o sea, una pyme, lo que se conoce como pyme en el sector clásica. Formamos, hicimos jornadas con los maestros, con los oficiales, jornadas en agremia de explicarles cómo tenían que hacer las cosas, cómo desarrollar el currículum para que el chico en la empresa estudie, les asesoramos, les pusimos en contacto con el IES, es decir, desde agremia les facilitamos todos y la experiencia ha sido espectacular. Claro. Es decir, se puede hacer, no es fácil, pero creo que con un buen acompañamiento y asesoramiento se puede hacer. Yo, si me permites, como complemento a esto, puedo añadir una experiencia propia. Cuando lanzamos hace 5 años este modelo, solo en pymes, lo que hicimos fue pactar con la comunidad. Evidentemente, en Cataluña el departamento nos autorizó el tener un tutor compartido. Es una solución, si se hace bien, de una persona que se dedique exclusivamente a interlocutar con las pequeñas empresas de cuál es el requisito, porque hay un requisito documental. Ya no es la que esté al lado del alumno, sino que hay un requisito legal. Subir al CUBIC la documentación, qué competencias ha absorbido esta persona durante esa quincena, se hacía quincenalmente. Y te puedo asegurar que los alumnos, en un gran número, casi un 80%, se quedaron en la empresa. Por lo tanto, sí que existen y hay experiencias y se pueden hacer. Esto nos viene de nuevo, estamos acostumbrados a absorber del mercado, a buscar y acabar de formar la empresa. Yo pienso que esto se tiene que terminar porque al final estamos viendo que falta gente, pero la autocrítica no sirve. Y el decir que estamos mal tampoco. Hay que actuar. Sí que es cierto que hay que hacer una inversión, pero pienso que nuestra viabilidad también está ahí. O sea, es como un elemento más de inversión, no lo miremos como un gasto. Formar talento es una inversión en la empresa. No me gustaría alargarnos porque, bueno, llevamos ya yo creo que un ratito, pero quiero improvisar una pregunta que ha surgido un poco. De todas estas personas que han participado en el estudio, de las que tenéis trabajando, al final las personas que están estudiando en la ESO, 50% son mujeres. ¿Se está incorporando a esta nueva etapa las chavalas, las chicas? Bueno, cuesta. Yo cuando hice FP hace muchos años, que era FP1 y FP2, éramos 2 chicas en clase con 30 chicos. No ha cambiado mucho. En los cursos especiales hay muy pocas mujeres. En las carreras STEM, que se llaman, las carreras técnicas de ingeniería, la parte eléctrica, la parte nuestra, suele ser el 10-12 y aún no. Claro, ahí tenemos pero bueno, un problema, tiempo, ¿no? Porque si no hay tiempo. personal y la mitad del personal ni la ve... Es tiempo, de todas maneras. Quería decir que en este sentido también es muy importante lo que hablamos antes de los colegios, porque está como pues todo muy claro, ¿no? Las niñas hacen esto, los niños hacen lo otro. Y muchas veces, yo lo sé por casos cercanos, a lo mejor una niña le dices, toma, coge un taladro. Ay, no, no. Pero resulta que lo coge y dice, oye, que me gusta. Esto mola. Mola. Y en los colegios sería muy importante. Sé que me he repetido, pero creo que es importante. Sobre todo, ya no solamente para captar a la generación nueva, sino también a las niñas, que vean que también tienen esa opción. Inma, perdóname la broma. Aquí estáis 3, no tendríais motivos para negaros a hacer la foto, ¿eh? Tenemos la suerte de tener a Maite, que es la que la ha organizado. Esto es muy ministra. Yo soy la impostora, que no soy instaladora. A ellas 2 casi las he forzado. Ahí tenemos la suerte de que Maite lo había hablado antes que fuera así, ¿no? No de había manera sorpresa. natural os digo que no sale, ¿eh? Es difícil que De manera hagas natural una no convocatoria saldría. de estas y al final tienes que buscar, es verdad. Dirigiendo y empresas, la sí, preocupación es por la profesión de instalador o instaladora, no es una preocupación de que estén o no mujeres, sino que si en las aulas el 50% ya ni ve la profesión y del otro 50% no la ve aspiracional, ¿por dónde ganamos nuevo personal? Pues bueno, al final es algo útil para la sociedad, para esas personas en paro y para esas nuevas chavalas, que a muchas les gustará ser peluquera, ni se lo piensan, ni es una FP. O marketing, ni se lo piensan, ni es una empecé a FP. soldar con 14 años y era bastante mejor, porque Claro. además en soldadura y otras cosas así las mujeres eran muy Claro, buenas. bueno, y que los compañeros, yo nunca me he encontrado sinceramente en el sector compañeros que digan que no o que sí, trabajan con quien llegue, quien lo haga bien y a con quien haya que enseñar. Entonces, bueno, no es un tema de compañerismo ni de que la profesión sea imposible, es un tema de que no la ven para ellas. Hay un problema de género y es evidente, o sea, es como otros tantos. Claro. Es un problema de mala orientación, o sea, lo que ha fallado en estos años es la mala orientación que se ha llevado en general.
Ya está. Eso los padres y madres de esta sala creo que lo sabemos, ¿no? ¿Quién nos ha orientado? Yo tengo un hijo que hará la formación profesional y el otro hizo carrera. Y al pequeño le han dicho en su colegio que para qué ha malgastado el bachillerato, que se va a hacer un grado superior. Yo digo, perdona, ¿qué te han dicho? Sí, pero ¿quién te ha dicho? ¿Un amiguete y tal? No, me lo han dicho los profesores, que para qué me he machacado los sesos durante 2 años en bachillerato. Claro, ese colegio, que tiene una estructura muy grande y tiene implantación en España y fuera de España, evidentemente solo vende bachillerato y 13 carpas de universidades están allí desde hace un mes vendiendo sus servicios. Por lo cuanto también hay un negocio, hay detrás unas sinergias, ¿no? Bueno. Y romper con todo esto también genera yo me daría incomodidades. Por muy satisfecha si entre todos salimos con la sensación de que es una profesión que merece la pena. La que tenemos, la que pueden tener otras generaciones, la que va a llegar con la FP Dual, la que hagamos con una distribución con sus escuelas, formando, la que hagan las asociaciones a nivel nacional, a nivel regional, con los instaladores contratando gente en esa FP Dual para que esas nuevas generaciones tengan ejemplos de otros que trabajan y que entre todos tenemos que ponerla en valor, ya es algo, porque eso tienen muy claro fabricantes con sus marcas, distribuidores también lo tenéis muy claro, que vuestra comunicación, que lo que sois es importante y que entre todos tenemos que ponerlo en valor. Y abrimos para lo que queráis preguntar de la FP Dual, de la profesión, de la comunidad instalador. Adelante. Bueno, Miguel Ángel, yo me voy a poner de pie porque estudié en los salesianos y Amén. Cada vez que se hablaba había que ponerse de pie. Amén. Bueno, los que no me conocéis, yo soy Paco Álvarez, llevo 33 años en ABB, tengo formación profesional, no tengo ingeniería, me hubiera gustado hacerla, pero bueno, por circunstancias no la hice y me he movido prácticamente por toda España. Antes estuve en una empresa que se llamaba Sueca, que los más antiguos la conocerían, era palentina. Estuve en Abengoa, he estado cortando la luz, desgraciadamente, a la gente que no pagaba. He estado montando postes de hormigón, tirando trenzados. Pero bueno, llevo 33 años que me defino como vendedor. Ahora mismo soy jefe de ventas dentro de ABB, pero creo que dentro del sector faltan un par de temas importantes. Primero, para mí, y suele ocurrir siempre en estos foros, es triste que hayamos aquí, no estemos ni la mitad de todas las personas que están aquí. Con lo cual no hay, después de todo hablamos mucho y no se ve mucho interés en poner todo en valor. Y segundo, yo creo que aparte de la sociedad, como estamos cambiando todo a nivel de los chavales y demás, yo creo que en las pruebas, y hablo como multinacional, y a lo mejor me llevo un capón por parte de mi empresa, valoramos cuando vamos a coger, en nuestro caso, algún vendedor, que la persona, lo primero, sepa inglés y que lo segundo sea ingeniero. Y nosotros necesitamos personas que conozcan el sector, claro, que salgan a la calle, que visiten y vendan. Claro. Entonces, yo por eso quería también preguntarte, Inma, si a nivel de multinacionales o de empresas de fabricantes, que también echo de menos que algunos hubiéramos estado aquí, de los fabricantes, porque estamos dentro del sector donde todos tenemos intereses comunes, ver si os vais a dedicar también a promocionar la formación profesional, porque yo, ya te digo, llevo muchos años con un puesto importante dentro de la organización, trabajo mucho con ellos dos y a nivel de instaladores, visito muchos instaladores, si vais a hacer también promoción dentro de las multinacionales, no os quedéis solo en la parte de instalador o de distribución. Gracias. Perfecto, pues comentarte que Agremia es la asociación de empresas del sector de las instalaciones y la energía, como le gusta recordar a Miguel Ángel muchas veces, y aglutinamos a todos, fabricantes que colaboran, distribución, instaladores, servicios técnicos, etcétera. Nosotros, a partir de este año, ya nos convertimos en una escuela de FP porque vamos a dar FP de grado C, que es los certificados de profesionalidad. Y nosotros es verdad que nutrimos de alumnos, de estudiantes, de siempre almacenes, distribución, fabricantes e instaladores. Quiero decir, ya lo estamos haciendo y ahora lo seguiremos haciendo todavía más. Yo disculpa, por la parte que nos toca como divulgadores, la campaña Comunidad Instalador, lo primero que hicimos fue preguntar a asociaciones, no íbamos a hacer algo que no nos apoyara nadie.
Y yo creo que aquí no hay más fabricantes, os lo digo sinceramente, porque nos caíamos del atril. Porque somos ya bastantes. La idea era que estuviera algún fabricante y sin duda lo que tiene que decir un fabricante y la comunicación que hacemos de la profesión de instalador cada mes con una acción, lo primero que hacemos es enviárselo a todos los fabricantes y que ellos apoyen y muchos dicen, oye, la profesión es importante, esta acción nos importa. Pues bueno, yo creo que es labor de todos, que no se puede prescindir de nadie, del instalador pequeño, el que es uno solo es igual de importante que el que es una empresa instaladora de 10, porque los problemas que se encuentran y si no recluta más personal es porque no puede o porque... Y lo mismo sucede con los fabricantes. Tienen que estar, sin duda. Sí. Manuel. Hola, buenos días a todos. A ver, estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que hemos comentado. Es decir, es todo tan evidente y tan aplastante que da gusto verlo, ¿no? Yo creo que aquí tenemos unos cuantos hándicaps en los que deberíamos trabajar, ¿no? Las iniciativas que apuntaba Raquel, que apuntaba Inma, que apuntaba algún otro, de formación, de darle visibilidad a la formación, son francamente estupendas. Pero esto tenemos que contarlo. Esto a través de la propia asociación, es decir, y hago como paréntesis el que es necesaria la asociación para divulgar. De nada vale que hagamos algo estupendo si no lo contamos, ¿vale? Si no damos un camino a la juventud o a la menos juventud para saber o indicarles que hay un camino aquí bastante bueno, donde se gana dinero, donde se vive bastante bien y donde además la formación es muy, muy interesante. Parece ser que hoy día las únicas profesiones con éxito es o chef o bloguero. ¿Por qué? Porque se gana mucho dinero. No hace falta estudiar, pero bueno, se gana mucho dinero. Que no es verdad, ¿eh? Para ganar dinero como Cierto, bloguero hay no es que... verdad, pero se publicita, ¿vale? Se oye, se comenta. Otro de los hándicaps importantes, lo apuntaba Paco, ¿verdad? Lo apuntaba Paco y además este es serio, es serio, es severo. Y es que cuando solicitamos personal de alguien, efectivamente le pedimos una carrera y le pedimos un inglés además fluido, ojito. En el peor de los casos le dice, bueno, y si sabes alemán y francés, aquello ya seguro que casi te podemos contratar. Y esto es un tabú, esto hay que romperlo. Ciertamente tenemos que tener un cierto conocimiento de idiomas, del inglés, porque hoy día la tecnología pues, nos viene bilingüe, ¿no? Pero lo más importante es la FP, una FP. Y a partir de aquí se nos abre un campo muy fuerte, muy importante e interesante. Insisto, esto tenemos que contarlo. ¿Y quién lo puede contar? La acción de los salesianos a mí me parece francamente estupenda. Francamente estupenda. Pero tiene que aparecer, tiene que verse de que es un camino a seguir, la formación. Porque a través de la formación seremos capaces de ser felices con nuestro trabajo. Y bueno, pues por último, no sé, gracias por esas iniciativas que de alguna forma dan visibilidad al sector, como por ejemplo Calor y Frío, pues no sé, divulgando o diciendo a la gente en un lenguaje muy claro y muy sencillo, por favor, el instalador es una profesión de futuro y además con una formación que ni tan siquiera podía llegar a tener un licenciado superior, ¿vale? Yo me dedico también al ámbito jurídico, por lo tanto conozco muchas empresas que están ahí en el tema de la formación francamente flojitos, si son ingenieros o arquitectos. Ahora, al hilo de lo que dice Manuel, a mí me parece muy interesante estas encuestas a la gente joven, porque una cosa es qué les vendemos y otra es qué quieren ellos. Si no sabemos lo que el de enfrente quiere, le vas a vender una moto o una bici y no sabe andar en bici. Dices, no, es que tengo una bici estupenda, es una profesión de la pera. No me estás dando ni una sola razón de las que yo quiero escuchar. Entonces es importante, aunque luego nos encontremos con esa crítica, ¿no? Es que claro, los jóvenes solo quieren dinero rápido, quieren no sé qué, y hay una crítica masiva a esa juventud. Bueno, podemos criticar o intentar conocerles para atraer, porque si no les conocemos para atraer, yo tampoco quería ser lo que me decía mi padre, por muy bonita que le pareciera la profesión de abogado. Pues le decía, es súper bonita, hazla tú. Dentro de las cosas que hay que hacer, me ha gustado mucho, Paco, y me perdonas, de que te ponga de ejemplo lo que acabas de decir sobre las multinacionales. Tengo el gusto de trabajar con algunas y la verdad es que una de ellas un día me dijo, no, en nuestra empresa solo entran becarios universitarios.
Becarios universitarios. Universitarios, aunque sea con un sueldo muy bajo y con un nivel de trabajo tan básico que la verdad yo creo que les ofende. Un universitario que en 6 meses, un año, si no asciende laboralmente y salarialmente, se va a ir. Vuela, claro. Entonces, estamos ahí, todos tenemos nuestro granito de qué poner, ¿eh? Por lo tanto, Claro. yo hago un lanzamiento de que sí que podemos hacer muchos, pero todos, en general, también podemos remar, ¿eh? Porque si vosotros ponéis la FP, ahora que la nueva ley lo facilita, como un valor en la empresa, será un tractor muy interesante. ¿Algo más por aquí? Bueno, yo os animo a que digáis, soy instalador o instaladora, y que lo digáis con orgullo, porque falta un poquito, ¿verdad? Bueno, ellos sí lo dicen. Pero yo que no lo soy, a mí me encantaría serlo. A mí me parece una profesión... Apúntate a Gremia y sácate el certificado de profesionalidad. Sí, esa es la próxima. Trabajo Pero no es te va a bonita, faltar. o sea, cuando acompañas a los instaladores, que a veces les acompañamos, dices, joder, esto era un desastre. Aquí la gente pasaba frío, pasaba calor, aquí no se podía vivir, ¿no? Solo hay que recordar que en la pandemia fuimos declarados esenciales. Esenciales. Claro. Y nos permitieron trabajar, o sea, de las pocas profesiones que se les permitió trabajar porque somos esenciales. Yo creo que eso lo resume todo. Claro. Muchas Y es un gracias valor. a todos, gracias a vosotros por estar aquí y a vosotros que se hace la hora de comer. Sí. Gracias a vosotros.